Continuando con esta clase de presión hidrostática, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a aplicar esa ecuación fundamental de la hidrostática. La aplicación fundamental de esta ecuación en variables de proceso se da en términos de el manejo de manómetros. Ya se despertó el gallo, ya desperté aquí a un gallo. Entonces, manómetros de tubo en U. Bueno, la gente se imaginaba que yo iba a salir con mi esposa maltratándome, pero no fue así, chicos. En este caso, lamento informarles que mi esposa me trata bien. Bueno, entonces los manómetros de tubo en U, que es un manómetro de tubo en U. Consideran pues que aquí tenemos un sistema, un tanque, llamarlo de alguna manera. Bueno, tenemos aquí un tanque. Voy a borrar aquí y aquí. ¿Qué sucede con este tanque? Digamos que este tanque tiene conectado aquí una manguera transparente, y esa manguera transparente tiene una característica, y es que va a estar plegada formando una U. Bueno, veamos si puedo mejorar este dibujo. A ver cómo me funciona el pulso. Bueno, resulta que como aquí hay un gas, y pues básicamente los manómetros de tubo en U se emplean para medir la presión de un gas interno. Digamos que aquí coloco en esta manguera, que es transparente, un fluido con una densidad conocida. Este gas va a ejercer una fuerza sobre esta superficie de tal manera que los niveles que alcanza este líquido aquí y aquí, estos meniscos que forma el líquido sobre la pared de la manguera, pues aquí hay una diferencia de niveles. Entonces todo esto que ven, que estoy rayando aquí, correspondería a un fluido específicamente hablando. Bueno, la distancia aquí sería, esta distancia que hay de aquí a acá sería Z. Bueno, entonces este fluido de aquí se caracteriza por tener una densidad aquí. Como este tubo está abierto a la atmósfera, resulta que aquí en este punto se ejerce una presión. El signo para presión es este que les voy a copiar aquí, un triángulo invertido. Entonces aquí tenemos si este es Z0 y este vendría siendo Z, corregir aquí, entonces aquí Z estaría dirigido hacia abajo. Recuerden el punto de referencia, Z igual a Z. Bueno, entonces aquí tenemos una presión estándar, P sub 0, que como esto está abierto a la atmósfera, pues este valor de P sub 0 es la presión ambiental. Anotemos eso aquí. P sub 0 es la presión ambiental. Presión ambiental. Bueno, resulta que la densidad de un gas es mucho más pequeña que la densidad de un líquido.
como la presión hidrostática depende de la densidad, al ser la densidad de un gas mucho más baja que la presión de un líquido, las variaciones de presión de un gas son mucho más pequeñas que las variaciones de presión de una columna de líquido. Esto es importantísimo porque para efectos prácticos en muchas de las ecuaciones vamos a despreciar las variaciones de la presión en un gas. En este ejercicio en el que estamos trabajando, resulta que de aquí, desde este punto hasta este punto, va a haber una variación de presión, sí, pero esa variación de presión es muy pequeña, despreciable respecto a la variación de presión que tiene este fluido desde este punto hasta este punto. ¿Y por qué? Porque la densidad de un gas es mucho más pequeña que la densidad de un líquido. Bueno, entonces planteemos aquí algunas ecuaciones, ejercicio. Suponga que este fluido que se construye un manómetro de tubo en U, empleando un fluido al que vamos a llamar fluido manométrico, cuya densidad es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y que al realizar esto se tiene que esa diferencia de alturas z sub 0 bueno, z sub 0 es igual a 0 y z lo voy a contar como negativo porque va a descender, entonces z es igual a menos 25 centímetros. Voy a tener también que un dato adicional, que la presión atmosférica es igual a una presión de 100 kilopascal. Bueno, lo que vamos a hacer es calcular la presión debida a esa diferencia. La repito, miren, este sistema es un tanque, o estos manómetros se montan sobre tanques. Aquí se conectan y aquí se forma la U, de tal manera que aquí se va a alcanzar una diferencia de alturas. Bueno, entonces ahí por favor, como una práctica, pues ubiquen las diferentes variables del proceso. Bueno, entonces solución. Bueno, entonces el planteamiento de este ejercicio, teniendo en cuenta la ecuación anterior en la que esta ecuación fue resultado de la integración de la ecuación fundamental de la hidrostática. Pues bueno, esto establece que la presión menos la presión de referencia, la voy a copiar nuevamente aquí, P menos P sub 0 es igual a menos ρ por G por Z menos Z sub 0. Bueno, entonces aquí tendría que P menos 100 kilopascal es igual a la densidad que daba, la densidad es 13.600
Esto daría en kilogramos sobre metro cúbico, perdón, sobre metro, sí, sobre metro cúbico está bien, por 9.8665 metros sobre segundo al cuadrado, y esto va multiplicado por z menos z sub 0. Entonces z es, les recuerdo, lleva un signo negativo porque desciende. Entonces esto es por menos 25 centímetros en metros es 0.25 metros menos 0 metros, ¿cierto? Porque pues el otro valor, el estado de referencia es 0. En este ejercicio estoy siendo un poquito riguroso con la matemática, luego vamos a simplificar estos cálculos, pero es necesario para que pedagógicamente entiendan o adquieran esta destreza de las unidades, del manejo de las unidades, de la presión y la altura. Bueno, presión menos 100 kilopascal. Ahorita vamos a hablar de las unidades. Esto es igual a, estoy multiplicando 13.600 por 9.8665 y luego lo estoy multiplicando por 0.25. El resultado de esto da 33.342 .61 o 0.6. Ya de por sí esto está en una unidad muy pequeñita. Vamos a ver que el resultado de las unidades es que esto me va a dar en Pascal. Entonces esto es kilogramo. Este metro de aquí cancela un metro de aquí, entonces esto queda kilogramo por metro al cuadrado, y esto queda por este metro de aquí por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado? Pues esta es la definición de Newton. Un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un newton. Bueno, por otra parte, un pascal está definido como newton sobre metro al cuadrado, y vamos a finalizar esta conversión de unidades diciendo que un kilopascal es 1000 pascal. Bueno, casi no me alcanza ahí. Entonces pascal se cancela, newton sobre metro cuadrado se cancela aquí, miren, newton sobre metro cuadrado, y todo este grupo de unidades se cancela con todo este grupo de unidades. ¿Qué queda? Quedan los kilopascal. Vámonos a un factor de conversión práctico. Miren, para efectos del presente curso, cuando se multiplica kilogramo por metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado, que es el valor, son las unidades de la gravedad, por metro, que serían las unidades de la altura. Cuando uso este grupo de unidades que están en el sistema inglés, esto es equivalente a tener un pascal. Por otra parte, bueno, 1000 pascal son un kilopascal. Ese es un factor de conversión que ya hemos venido trabajando. Entonces no hay que olvidar hacer esa transición de los pascal a los kilopascal. Ahora, este resultado ya, o esta ecuación que tenía tan compleja, ya se va simplificando. Entonces la presión que busco, menos 100 kilopascal, es igual a 33.2426. Esto pasa 3, no suma aquí y esto tampoco suma acá, entonces podría decir que esto es 33.33.
kilopascal. Es decir, que la presión, la respuesta de este ejercicio es que la presión en el tanque es igual a 133.3 kilopascal. Esa es la respuesta. Importante de este ejercicio, este factor de conversión. Este de aquí. Bueno, y por otro lado, pues observen la manipulación y las unidades cómo van resultando. El siguiente ejercicio va a ser en sistema inglés. Les agradezco su atención.